Hola queridos, Dios les bendiga mucho. Estamos aquí en su devocional ya número 55. Gloria a Dios, por su amor y por su gracia estamos llegando a este número de días estudiando y atendiendo la palabra de Dios. Eso es una bendición para todos. Gracias hermanos, gracias de verdad. Sigan atendiendo sus devocionales. Nos motiva cuando ustedes nos retroalimentan, nos anima cuando nos retroalimentan. Cuando no, pues la verdad es que da una sensación como de esterilidad, como que uno dice, no está sirviendo de nada el que estemos haciendo esto. Así que, por favor, regálenos su retroalimentación, las fotos. Ha habido personas que nos han contactado, por ejemplo, en el Facebook y nos han dicho, oiga, qué bien se ve que la iglesia está aprendiendo, que la iglesia está estudiando. Como se los decía en un devocional, ya tiene sus días, esas fotos no son para que ustedes expresen una falsa piedad, no son para motivar a otras personas. Es más, mucha gente ni los conoce, así que tengamos que tener esa bendición de que la gente se anime y diga, yo también quiero leer la Biblia, yo también quiero estudiar. Amén. Pues gracias. Y vamos a seguir en los devocionales de antropología hablando del matrimonio. Ya vimos este diseño, ya vimos sus principios y ahora vamos a ver la estructura y el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es más grande aún que tener la tierra poblada. El propósito del matrimonio es más grande todavía que tener matrimonios felices. Fíjese, todo eso es bonito y es bueno, pero el propósito del matrimonio va más allá. Vamos a entenderlo el día de hoy. El propósito del matrimonio es hacer la voluntad de Dios y seguir honrando a Dios bajo su diseño. Va de nuevo, hacer la voluntad de Dios y seguir honrando a Dios bajo su diseño. Ahorita lo va a comprender mejor. ¿Y cómo se entiende la estructura? ¿Cómo es un matrimonio sano? Que de repente dice, es que ese matrimonio es bien feliz. ¿Cómo? Porque ríen estridente, porque viven desenfrenados todos, porque nadie tiene límites, porque nadie le dice a nadie nada. No, un matrimonio sano, un matrimonio estable. Acuérdese que la felicidad nace de la estabilidad. Y cuando está la estabilidad, entonces todos nos sentimos bien. Y vea lo que dice. Vamos a usar para esto una porción un poquito larga de la palabra de Dios, pero voy a pedir al Señor que me dé agilidad. Vayan a Efesios capítulo 5, por favor. Vayan a Efesios capítulo 5 y sobre esto vamos a trabajar. Busquen el versículo 21. Les voy a dejar la primer tarea, el primer trabajo de este devocional. Van a leer ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 20. ¿Ok? Aquí va lo importante. Si ustedes ven, el título del capítulo 5, Efesios 5, dice, andad como hijos de luz. Ustedes lo van a leer del versículo 1 al versículo 20 y van a escribir qué cosas hace falta que en su casa se desechen. Ustedes van a leer varias cosas ahí. ¿Qué cosas hace falta que en su casa se desechen? Van a poner 5 cosas que en casa, en familia, en las personas tenemos que desechar. Pero también van a poner 5 cosas que en familia y en casa se han ido desarrollando, han ido mejorando. 5 cosas buenas que han ido mejorando, ¿ok? Del 1 al 20. Y nosotros vamos a empezar en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, el sometimiento es aceptar y recibir la voluntad de otro, en este caso la voluntad de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos llama a vivir en un sometimiento a su voluntad, implica unos a otros. Esto es muy necesario comprenderlo porque nosotros la relación del matrimonio no es un sometimiento de la mujer al hombre, sometida, o un sometimiento del hombre a la mujer, sometido, mandilón. No, es un sometimiento de ambos. ¿A quién? A Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando nosotros tenemos ese aprecio, ese cuidado y esa atención por la voluntad de Dios, le llamamos temor. Ese amor que quiere reverenciar a Dios, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lo tenemos, nosotros tenemos que comprender que el temor de Dios debe estar en nuestra vida. ¿Dónde empieza el matrimonio y la plenitud de un matrimonio? En el temor a Dios. Cuando el matrimonio, la esposa y el esposo y la esposa quieren honrar a Dios, sujetarse a Dios y atender la voluntad y lo aceptan, ahí empieza el éxito de un matrimonio y la plenitud. Fíjese que es muy raro hoy en día las parejas
empiezan a creer, bueno, con que me case por el civil, no importa ante Dios. La bendición de Dios es la que enriquece, dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos esas ideas? Porque no tenemos dinero, porque nuestras familias no nos apoyan, porque si hago boda en la bendición de Dios, no vienen mis papás de uno o de otro. Escúcheme bien, la nueva unidad es la que necesita ser bendecida. Y cuando el esposo y la esposa, en este caso el novio y la novia, lo entienden desde un principio, van a buscar que Dios sea factor importantísimo en su matrimonio. Así que pensémoslo. Los matrimonios, todo empezó con un matrimonio, Adán y Eva. Muy interesante porque todo inicia o lo que se genera en el Nuevo Testamento empieza con otro matrimonio, José y María. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, es que hay una figura aún más amplia todavía. Vea usted Efesios 5, del 22 al 23, lo voy a leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por eso les decía, este es el propósito más grande, honrar a Dios en lo que Él ha determinado, porque el hombre ejemplifica quién es Cristo, la cabeza, y la mujer ejemplifica quién es la iglesia, el cuerpo. La cabeza y el cuerpo siempre van a ir unidos para que sea un cuerpo fructífero, desarrollado, pleno, sano, creciente. Entonces, Cristo y su iglesia jamás se van a separar. Cristo y su iglesia siempre van a vivir adelante y plenos. Cristo nunca le va a fallar a la iglesia. Y la iglesia siempre va a buscar ser fiel a Cristo. ¿Qué significa entonces? Que el esposo que cubre en la estructura, esa función de cabeza, ese rol, ahorita vamos a ver eso, y la esposa que cubre en la estructura el cuerpo, van juntos, están siempre ahí. Y lo saben hacer, pero ¿por qué? Porque están en el temor de Dios, sumisos al temor de Dios. ¿Va? ¿Me van entendiendo? Porque nosotros tenemos que ir comprendiendo estos principios espirituales. Es una estructura de bendición diseñada por Dios y que nos lleva al desarrollo. Por eso lo dice el apóstol Pablo, que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Escuche bien esto, la sujeción es la acción y el efecto de sujetar o de sujetarse. Lo necesario es entender aquí algo muy necesario, la sujeción no la ejecuta el hombre. Muchos hombres quieren poner así sobre, ¿sabe una cosa? La sujeción es la mujer quien la desarrolla, quien la debe de ejecutar. La mujer es la que tiene que venir y por amor a Dios, sometimiento en temor a Dios, se sujeta a su marido, se hace de él. Y el marido recibe esa sujeción y como Cristo toma a su esposa. Espero que me vaya dando a entender. Nosotros tenemos que comprender claramente eso. Casados, debemos de volver a recuperar los principios de Dios, la estructura del Señor. ¿Qué sucede cuando afectamos la estructura que Dios ha determinado? Que el hombre es cabeza y que la mujer es cuerpo. Entonces lo que venimos a hacer es afectar el matrimonio. Cuando la mujer quiere tomar la posición de cabeza y al hombre lo quiere poner como cuerpo, el matrimonio va a ser afectado. Y aunque estén juntos, va a ser afectado y lo más probable es que no terminen juntos y nadie queremos eso, ni siquiera el Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, hasta que la muerte los separe. Ahora, ¿qué son los roles? Vaya usted al versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese que también estos roles dentro de la estructura son importantes. ¿Qué es un rol? Es el papel o la función que alguien representa o desempeña. Un rol no es algo negativo, un rol es algo bueno y que además es parte de este engranaje y va a traer bendición. Cuando nosotros entendemos el rol que nos corresponde en el matrimonio, somos plenos, trabajamos juntos, hacemos lo que se dice es un equipo y desarrollamos la voluntad de Dios y lo mejor, nos va bien como matrimonio, ¿ok? Así que debe de comprender la mujer a saber estar con su marido y estar sujeta a él, pero el hombre también debe de saber
que incluso debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa. Si un hombre da la vida por su esposa, jamás la va a agredir. Si un hombre da la vida por su esposa, jamás la va a engañar. Si un hombre da la vida por su esposa, como Cristo dio la vida por su iglesia, siempre va a vivir en una plenitud, y su esposa va a ser el mejor lugar en el mundo con quien estar, la mejor persona en el mundo con quien estar. Si una mujer está sujeta a su marido como al Señor, jamás lo va a engañar, jamás va a hablar mal de él, y no va a vivir una vida quejumbrosa por el mundo y por los caminos, peleando. Y creo que nosotros deberíamos de entender eso. Amada iglesia, sobre la palabra de Dios hay mucho que aprender para el matrimonio. Cada uno de nosotros, pero lo más valioso que me gustaría que quedara en este devocional presente es eso. Al yo tener un matrimonio pleno, estable y dichoso, yo estoy honrando a Dios porque estoy siguiendo el diseño que Él dispuso, lo que Él propuso en su mente y en su corazón. Para nosotros, fíjese lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo purifica a la iglesia por la palabra. El esposo debe de purificar a su esposa por la palabra, no a gritos, no, por la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice, porque nadie, asimismo los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, un marido que ama a Cristo y que se ama a sí mismo va a amar a su mujer como su propio cuerpo. Y no va a vivir evadiéndola, no va a vivir insultándola y tampoco va a vivir alejándose de ella. No hay nada más triste que ver matrimonios que no quieren estar juntos. Por el contrario, en este tiempo es cuando se ha visto el vínculo matrimonial. Se ha enfermado ella y ahí está el varón, el esposo ayudándole. Se han enfermado varones y ahí está la esposa al pie del cañón. Eso es un vínculo matrimonial que atiende la estructura de Dios. Es muy fácil estar con una persona cuando está sana, pero ¿qué tal cuando se enferma? Ahí aflora el amor. Es muy fácil estar con un hombre o con una mujer cuando están jóvenes, guapos, bellos, fuertes, pero cuando llegamos a estar grandes, ahí es donde se ve el amor. En eso consiste la estructura y el diseño de Dios en el matrimonio. Un amor que permanece que nace desde Dios hasta nosotros. Por eso mucha gente ha caído, por eso mucha gente ha fallado en su matrimonio. ¿Sabe una cosa? No porque quisieran, sino porque su error más grave fue no permitir que Dios hiciera su buena obra en ellos. Terminemos con el versículo número 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de Cristo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ya vio? Intimidad. Y ahí está ese principio tan fuerte con la confianza, con el diálogo y con la sexualidad. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, porque esta intimidad es más grande todavía, tiene que ver con el fruto, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con el desarrollo. Lo que vive la iglesia con Dios, con Cristo, es lo que debe de vivir el matrimonio. Es un gran reto, pero a la vez es un gran privilegio. Dice la palabra de Dios, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué no hacemos algo? Si usted ya no tiene esposo o esposa, bueno, dele gracias a Dios y dígale al Señor, ayúdame, bendíceme y guíame a estar sujeto o sujeta a ti. Pero si tú todavía tienes tu pareja, ¿por qué no darle gracias a Dios? Y si hay hijos viendo el devocional, ¿por qué los hijos no le dan gracias a Dios por sus padres? ¿Les parece? Creo que Dios es bueno y nos ha bendecido en este tiempo con su enseñanza. Cuídense mucho, ya hay tarea, chequen el devocional. Dios les bendiga.